Ok. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos, espero que les haya ido bien en su examen. Que les haya ido muy bien en su examen. Vamos a ver lo que es la unidad o el capítulo 6, que es la toma de decisiones. Espero que estemos viendo todo lo mismo, el material que les preparo. El objetivo o la toma de decisiones viene siendo el núcleo de la planeación, ¿verdad? Y define como la selección de un curso de acción en varias alternativas. No puede decirse que existe un plan a menos que se haya tomado una decisión, ¿verdad? Que se haya comprometido los recursos, la dirección o la reputación. Hasta en ese momento solo existen estudios de planeación y análisis, ¿verdad? Pero ya cuando se toma una decisión, ya empieza, a partir de ahí ya empieza a ejecutarse, ¿verdad? Todo lo que conlleva a hacer que se realice el plan, el proyecto, la meta, ¿verdad? Dentro de lo que es la administración. Ok. Algunas veces los gerentes consideran que la toma de decisiones es su principal tarea, pues constantemente deciden qué hacer. Pues es una de los, sí, cierto, una de las tareas de los gerentes, ¿verdad? Quién debe hacerlo y cuándo debe hacerlo, dónde, incluso cómo hacerse, ¿verdad? Sin embargo, la toma de decisiones es solo un paso del sistema de la planeación. Dentro de la planeación es solo uno de los pasos, ¿verdad? Así, incluso cuando se actúa rápido y sin pensarlo mucho, o cuando una acción tiene influencia sobre solo unos minutos, la planeación está presente, ¿verdad? Esta parte de la vida es parte de la vida diaria, ¿verdad? De todos los días. Raras veces puedes jugarse un curso de acción aislado porque virtualmente cada decisión debe orientarse hacia otros planes, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice en eso lo que es la toma de decisión. Toma de decisiones, la selección de un curso de acción entre varias alternativas, ¿verdad? Y luego vamos a ver lo que son los objetivos de aprendizaje. Dentro de los objetivos de aprendizaje, nos dice que después de estudiar el capítulo, o sea, el anterior, que era lo que era de planeación, ahora vamos a ver los objetivos de aprendizaje. Deberán ser capaces de analizar las tomas de decisiones como un proceso racional, desarrollar cursos de acción alternativos considerando el factor limitante, evaluar diferentes alternativas y seleccionar de entre ellas un proyecto de acción, distinguir entre decisiones programadas y no programadas, comprender la diferencia entre decisiones tomadas bajo condiciones de certidumbre, y de riesgo, la identificación de la importancia de la creatividad y la innovación en la administración, ¿verdad? De ahí después viene, también nos hablan de lo que es establecer, lo que vimos anteriormente, las premisas, identificar las alternativas, evaluar las alternativas, elegir una alternativa, ¿verdad? Es lo que la importancia y limitaciones de la toma de decisiones racionales. Dice que dentro del proceso de toma de decisiones es el núcleo de la planeación. Así, en este contexto, el proceso que conduce a decidir podría considerarse como establecer premisas, identificar las alternativas, evaluar las alternativas en términos de la meta que se busca, elegir una alternativa, es decir, tomar una decisión. Todas estas ya las vimos en lo que fue la primera parte, ¿verdad? Lo que fue el capítulo anterior. Después vamos a ver lo que es la racionalidad en la toma de decisiones. Aquí nos dice que las personas que actúan o que deciden con racionalidad intentan alcanzar una meta que no puede lograrse sin acción. Deben entender claramente los recursos, deben entender, o sea, lo que deben entender claramente son los cursos de acción mediante los cuales
se pretende llegar a una meta en las circunstancias y limitaciones existentes, así como reunir la información, la capacidad de analizar y evaluar alternativas a la luz de la meta que estás buscando, ¿verdad? Y por último, tener el deseo de llegar a la mejor solución al seleccionar la alternativa que satisfaga el logro de la meta de la manera más efectiva, ¿verdad? Después vemos lo que es la toma de decisiones 10-10-10. Esto es dentro de, bueno, antes de eso nos dice que casi nunca pueden analizarse todas las alternativas, incluso con las técnicas analíticas, ¿verdad? Y pues las computadoras disponibles. Eso viene siendo de lo que la anterior, no siempre son efectivas. Luego viene lo que son la toma de decisiones 10-10-10. Para los gerentes, las reglas 10-10-10 pueden convertirse en una herramienta estratégica valiosa para la toma de decisiones. Por ejemplo, para la asignación de recursos, la decisión puede tener consecuencias inmediatas, intermedias, o sea, digamos que dentro de 10 meses o un año o de largo plazo, o como sería el caso de una inversión importante en un nuevo producto o proyecto. Aquí nos pone también que al elevar la perspectiva de tiempo de las consecuencias se pueden lograr mejores decisiones gerenciales y personales a corto plazo, a mediano plazo, ¿verdad? Y a largo plazo. Dentro de estos también está lo que es a ver, una decisión que se toma con una perspectiva de 10 años puede ser muy distinta dependiendo de muchas incertidumbres. Por tales decisiones pueden tener consecuencias de por vida. Decidir ser médico o catedrático requiere hacer pronósticos y muchas suposiciones, ¿verdad? A ver, médico, catedrático, y las recompensas pueden ser grandes, pero exigen muchas decisiones a 10 años, a 10 meses, ¿verdad? Puede ser también sobre cómo conseguir el financiamiento, renunciar a la compra de una casa o dejar de disfrutar vacaciones durante ese tiempo dedicado al estudio. Yo creo que es el día a día tomar decisiones, ¿verdad? Pero aquí dentro de la administración, bueno, las van desglosando, ¿verdad? De diferentes tipos de decisiones. Luego viene lo que es la racionalidad limitada o ligada. Aquí nos ponen que un administrador debe estar consciente de la racionalidad limitada o ligada y además aceptarla, es decir, de las limitaciones de información, tiempo y certidumbre que registren la racionalidad, aun si el gerente se esfuerza por ser completamente racional, como en la práctica o la práctica de los administradores no pueden ser del todo racionales. En ocasiones permiten que sus aversiones a los riesgos, sus deseos de ir a la segura, interfiere con el deseo de llegar a la mejor solución según las circunstancias. Ahí a veces tomamos riesgos, ¿verdad? Queremos tomar a veces atajos que nos pueden beneficiar a tener un mejor resultado, ¿verdad? En esa toma de decisiones, pero siempre va a haber un riesgo y hay personas que no quieren arriesgarse y mejor se van, como dice aquí, a la segura. Y luego nos nombran esta palabra que es surprise, es elegir, dadas las circunstancias, un curso de acción lo suficientemente bueno, aunque no del todo satisfactorio, ¿verdad? Después vemos lo que son desarrollo de las alternativas, ¿verdad? Y factor limitante. Aquí, desarrollar alternativas. Usted tomas una decisión y si no te va bien de esta manera, vamos a tener que tener un plan B, como se dice, o tener una alternativa, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de alternativas y el factor limitante. El gerente requiere de ayuda en esta situación que junto a la asistencia al elegir la mejor alternativa está en el concepto de factor limitante o estratégico. Un factor limitante es algo que obstruye algo, ¿verdad?
obstruye el logro de un objetivo deseado. Identificar los factores limitantes de una situación dada permite restringir la búsqueda de alternativas a aquellas que sí los superarán. El principio del factor limitante establece que mediante la identificación y superación de los factores que se oponen de manera importante a una meta, se puede seleccionar el mejor curso de acción. Entonces, aquí estamos hablando de buscar, o sea, desarrollar alternativas y de ver qué alternativas tenemos y cuáles son las limitantes que existen, ¿verdad? Para una mejor toma de decisión. De ahí nos tiene después lo que es la heurística en la toma de decisiones. Nos dice que es cuando existen muchas alternativas para elegir, los directivos confían en sus propias reglas de decisión. Y estas reglas de decisión se conocen como heurísticas y permiten hacer juicios complejos de manera más simple, ¿verdad? Gracias a esta heurística, las decisiones pueden variar según las características o inclinaciones de quienes la toman. Estas preferencias individuales son el producto de las estructuras cognitivas de todos aquellos que deciden y son necesarias para evitar que quienes lo hacen se paralicen cuando analicen una gran cantidad de datos. Entonces, ¿qué son la heurística en la toma de decisiones? Permite hacer juicios complejos de maneras más simples. Gracias a esta heurística, las decisiones pueden variar según las características o inclinaciones de quienes las toman. Luego vamos a ver la evaluación de alternativas. Dentro de las evaluaciones, después de determinar las alternativas apropiadas, el siguiente paso es evaluarlas y seleccionar las que mejor contribuyan a la meta, ¿verdad? Que es el punto final de la toma de decisiones, aunque estas también deben hacerse en otros pasos de la planeación al seleccionar metas, elegir premisas decisivas e incluso al seleccionar alternativas, ¿verdad? Luego vemos lo que son vamos a ver lo que son los factores cualitativos, factores cuantitativos, ¿verdad? Dentro de los factores cuantitativos, pues sabemos que es todo lo que se cuenta, ¿verdad? Todo lo que es cuantificable. Dice que los factores cuantitativos son factores que se miden en términos numéricos, como el tiempo o los varios costos fijos y operativos. Nadie cuestionaría la importancia de este tipo de análisis, pero el éxito del proyecto estaría en riesgo si se ignorara. Luego vienen también los factores cualitativos o intangibles. Un factor cuantitativo, pues como dice aquí, son numéricos, son factores en términos numéricos, ¿verdad? Son cosas tangibles, cosas que se pueden contar, ¿verdad? Y un cualitativo o intangible son factores difíciles de medir numéricamente, como la calidad de las relaciones laborales, el riesgo de cambios tecnológicos o el clima político internacional. Aquí nos dice que existen muchos casos en los que un excelente plan cuantitativo es arruinado por una guerra imprevista, ¿verdad? Un buen plan de marketing, pues, se puede volver inoperante por una prolongada huelga de transportistas o un razonable plan de préstamos entorpecido por una recesión económica, como por ejemplo ahorita son factores que no son medibles, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? La situación de la pandemia. Muchas empresas tenían sus factores ya medidos cuantitativos ya a meses que en el año 2020 tenían planeado la producción, las ventas, muchas cosas. Entonces viene esta situación, ¿verdad?
de la pandemia y pues afecta, ¿verdad? Y como estamos ahorita en una situación, una crisis económica, pues tenemos que improvisar. Entonces, ahí es una manera de ver los factores cualitativos, ¿verdad? Que te pueden afectar con algo que no estaba previsto, que nadie sabíamos que iba a suceder, ¿verdad? De ahí vamos a ver lo que es el análisis marginal. Dentro del análisis marginal están las técnicas que permiten comparar el ingreso y el costo adicionales que surgen al aumentar la producción en la evaluación de alternativas. Si el objetivo es maximizar las utilidades, la meta se alcanzará como enseña la economía elemental, cuando ingreso y costo adicionales sean iguales. En otras palabras, si el ingreso adicional de una mayor cantidad es superior a su costo adicional, se obtendrá más utilidad al producir más. Sin embargo, si el ingreso adicional de una mayor cantidad es menor a su costo adicional, puede obtenerse mayor utilidad al producir menos. Entonces, todos los factores dentro del análisis marginal se van viendo en lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? También nos dice, el análisis marginal puede utilizarse para comparar factores distintos a costos e ingresos. Por ejemplo, para encontrar la producción óptima de una máquina, podría variarse los insumos contra la producción hasta que los insumos adicionales sean iguales a la producción adicional. Ese sería entonces el punto de eficiencia máxima de la máquina, o bien podría aumentarse la cantidad de subordinados que reportan a un gerente hasta el punto en que los ahorros en costos adicionales, la mejor comunicación moral y otros factores se igualen a las pérdidas adicionales en la efectividad del control, ¿verdad? Esto sería el liderazgo y los factores similares. Que son ejemplos que nos ponen, ¿verdad?, dentro de lo que son hacer un análisis marginal, ¿verdad? Y luego viene lo que es el análisis de efectividad de costos. Aquí nos dice que es el mejor índice costo-beneficio, ¿verdad? Dice una mejoría que busca el mejor índice entre el costo y el beneficio, encontrar la forma menos costosa de llegar a un objetivo o obtener el mayor valor de un gasto determinado. Una mejoría o variación del análisis marginal tradicional es el análisis de costo-efectividad o el análisis costo-beneficio, que busca el mejor índice entre el costo y el beneficio, lo que traduce, por ejemplo, encontrar la forma menos costosa, ¿verdad? De llegar a un objetivo o obtener el mayor valor de un gasto determinado, ¿verdad? O dentro de lo que es la toma de decisiones, también está la selección de alternativas, ¿verdad? Y que existen tres enfoques. Dice que al seleccionar entre alternativas, los gerentes pueden analizar tres enfoques básicos: la experiencia, la experimentación, la investigación y el análisis, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de lo que es la experiencia, nos dice que la dependencia en la experiencia anterior quizá tiene más importancia de la que merece en la toma de decisiones. Es común que los gerentes experimentados crean a menudo, sin percatarse de ello, que los éxitos que han logrado y los errores, perdón, y los errores, perdón,
y los errores que han cometido un gerente con experiencia, ¿verdad? Hablando de eso, les orientan casi infaliblemente hacia el futuro, ¿verdad? Es probable que esta actitud sea más pronunciada conforme mayor sea la experiencia del gerente y más alto el puesto al que haya escalado en la organización. Entonces aquí habla de seleccionar una alternativa y pues enfoques en la experiencia, ¿verdad? Luego vamos a ver, es cierto que el grado de experiencia es la mejor maestra, ¿verdad? El hecho mismo de que los gerentes hayan alcanzado su puesto parece justificar sus decisiones pasadas. Además, el proceso de análisis profundo de los problemas, la toma de decisiones y observación de cómo los programas tienen éxito o fracasan, generan un grado de buen juicio que a veces raya en la intuición. Sin embargo, muchas personas no aprenden de sus errores. Ello es claro en gerentes que nunca parecen adquirir el sano juicio requerido por la empresa moderna. Son los que no, ellos creen que todo lo saben, ¿verdad? Pero a veces no reconocemos también que nos falta seguir aprendiendo, ¿verdad? Seguir conociendo. Y luego viene lo que es la experimentación. Dentro de la experimentación nos dice que es una forma evidente de decidir entre alternativas, es probar una de ellas y ver qué ocurre. En la investigación científica a menudo se utiliza la experimentación, ¿verdad? Y también se sostiene que debería utilizarse con más frecuencia en la administración y que la única forma que un gerente puede estar seguro de que algunos planes son correctos, en especial dado los factores intangibles, es probar las diversas alternativas y ver cuál es la mejor. Ahí estamos hablando de experimentar, ¿verdad? Dentro de lo que son los departamentos. Aquí nos habla que probablemente las técnicas experimentales sea la más cara de todas, sobre todo si un programa exige fuertemente gastos de capital y personal, y si la empresa no puede darse el lujo de probar a profundidad varias alternativas, ¿verdad? En cambio, hay muchas decisiones que no pueden tomarse hasta que el experimento haya establecido el mejor curso de acción. Incluso las reflexiones más cuidadosas sobre la experiencia o investigación no aseguran decisiones correctas a los gerentes, ¿verdad? Lo que se ilustra mejor, a lo mejor es un ejemplo de la planeación, ¿verdad? Nuevo bien. Entonces, estamos hablando aquí de que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? También. Pero tenemos que analizarlas todas. Entonces viene luego después lo que es la investigación y análisis. Dice que cuando hay que tomar decisiones importantes, una de las técnicas más efectivas para seleccionar entre alternativas es la de investigación y análisis, enfoque que conlleva la resolución de un problema mediante su previa comprensión, lo que supone la búsqueda de las relaciones entre las variables, restricciones y premisas más decisivas que afectan la meta perseguida. Es el enfoque de lápiz y papel, lo mejor de que es la computadora e impresora, que es la toma de decisiones, ¿verdad? Resolver un problema de planeación requiere desglosarlo en sus partes componentes y estudiar los diversos factores cuantitativos y cualitativos, cómo se une todo, ¿verdad? Todos los conceptos que hemos estado viendo, todos por separado, de repente en las partes de estos, lo que es la toma de decisiones, se unen, ¿verdad? Aquí las están nombrando todos. Probablemente el estudio y el análisis sea mucho más barato que la experimentación. Las horas dedicadas y las hojas de papel utilizadas en los análisis casi siempre cuestan mucho menos que probar las diversas alternativas, ¿verdad? Entonces, esto viene hablando de lo que es la investigación y el análisis, ¿verdad?
Luego vamos a ver lo que son las decisiones programadas y las no programadas, ¿verdad? Las decisiones programadas se utilizan para trabajos estructurales o rutinarios. Y nos ponen aquí un ejemplo, el resurtido de artículos de estándar de inventario. Cuando resurtes los inventarios, ¿verdad? Ya están estructurados, ya son rutinas cada mes, cada semana, cada 15 días, cada año, cada 6 meses, ¿verdad? Son decisiones programadas. Las decisiones no programadas se emplean en situaciones no estructuradas, nuevas o mal definidas, de naturaleza no recurrente. Por ejemplo, la introducción de la computadora Macintosh, Apple, Computer, o el desarrollo del auto Audi de doble tracción para los pasajeros, ¿verdad? Son ejemplos que ponen en las decisiones no tomadas, que son cosas nuevas, ¿verdad? A veces no están estructuradas, ¿verdad? Y por eso se nombran estos ejemplos. Luego vemos la toma de decisiones en condiciones de certidumbre, de incertidumbre y riesgo. Casi todas las decisiones se toman en un ambiente de incertidumbre. Sin embargo, su gran grado varía, entre la certidumbre relativa y la gran incertidumbre. La toma de decisiones supone ciertos riesgos, ¿verdad? En situaciones con certidumbre, las personas están razonablemente seguras de lo que ocurrirá cuando toman una decisión, ¿verdad? Tú sabes que diariamente se toman ese tipo de decisiones. Con certidumbre, sabes que vas a ir a tu trabajo, y vas a regresar. Son cosas que cuando llegue allá voy a hacer esto, voy a hacer otro, son con certeza, ¿verdad? Certidumbre. Y en cambio, en las situaciones de incertidumbre, las personas solo tienen una escasa base de datos, no saben si los datos son confiables, si están inseguros, sobre si la situación puede cambiar o no. Y en una situación con riesgo, la información real puede existir, aunque incompleta, ¿verdad? Pueden ser situaciones o factores que te hacen ver si es una situación con certidumbre, si es una situación con incertidumbre o si es una situación con riesgo, ¿verdad? Y luego vamos a ver dentro de, asimismo, la información que está disponible y se considera confiable, además de que se conocen las relaciones de causa y efecto que yacen en que le subyacen. En cambio, además de lo que no pueden evaluar las interacciones de sus diferentes variables, por ejemplo, una compañía que decide extender su operación a un país que no le es familiar, sabe, por ejemplo, muy poco sobre la cultura, las leyes, el ambiente económico, político de más incertidumbre tendrá aún respecto a uno cuya situación política sea tan volátil, o incluso los expertos pueden anticipar un posible cambio de gobierno. Entonces son situaciones incertidumbres, ¿verdad? Luego viene aquí también, ese sería un ejemplo de incertidumbre. Ok, y luego vamos a ver lo que es la creatividad e innovación. Dentro de la creatividad e innovación, dice que la creatividad son temas y son conceptos muy importantes que ahora son muy valiosos en este momento si los entendemos, los comprendemos y los aplicamos a nuestra vida en el área que sea, de crear, son habilidades y poder desarrollar nuevas ideas para ver las necesidades de los mercados o de las personas que te rodean, ¿verdad? La innovación es el uso de las nuevas ideas.
Entonces, si tú eres creativo, puedes desarrollar un producto o un servicio. Ese sería un proceso de emprendimiento, ¿verdad? Y un innovador es alguien que usa esas nuevas ideas, ¿verdad? Aunque este análisis se concentra en el proceso creativo, supone que las organizaciones no solo generan nuevas ideas, sino que las traducen en aplicaciones prácticas. Proceso creativo, un proceso de crear, que pocas veces es simple y lineal, más bien consiste en 4 fases que se traslapan e interactúan. Es el escaneo inconsciente, la intuición, la percepción, la formulación lógica, ¿verdad? Dentro de la creatividad de la innovación también están las lluvias de ideas. Las ideas. Tienes una idea para crear un producto o un servicio, ¿verdad? Para satisfacer una necesidad dentro del mercado o dentro de el área donde tú estás. La creatividad puede enseñarse y el pensamiento creativo es a menudo el fruto de muchos esfuerzos. Algunas técnicas se enfocan en interacciones de grupos y otras en acciones individuales. Una de las más conocidas para facilitar la creatividad fue desarrollada por Alex F. Oxford, a quien se le ha llamado el padre de la lluvia de ideas. Dentro de la creatividad e innovación existen limitaciones del análisis del grupo tradicional. Cuando las técnicas de lluvia de ideas pueden generar ideas creativas, sería incorrecto asumir que la creatividad florece solo en grupos. De hecho, la acostumbrada reunión en grupos puede inhibir la creatividad. A veces el creativo necesita ocupar estar solo, no en grupo, ¿verdad? El gerente creativo, la mayoría de las personas no son creativas y tienen pocas habilidades para desarrollar nuevas ideas. Este supuesto, por desgracia, puede ser perjudicial para la organización, ya que el ambiente apropiado, prácticamente todas las personas son capaces de ser creativas, aunque el grado de creatividad varía de maneras considerables entre los individuos. Aquí estamos hablando de un gerente creativo. Yo creo que todos somos creativos, todos tenemos una habilidad que desarrollar, pero a veces no nos las encontramos. Tenemos que autoanalizarnos para ver qué, qué don tienes para crear, ¿verdad? Para desarrollar, para lograr, para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno. Y dentro de, a ver si ya sería la última. Me voy a regresar un poquito porque quiero hablarles del escaneo, ¿verdad? El escaneo inconsciente, que dice que es difícil de explicar porque está más allá del estado consciente. Este escaneo casi siempre requiere la absorción en el problema, que puede no estar claro en la mente. Sin embargo, a menudo los gerentes que trabajan bajo restricciones de tiempo toman decisiones prematuras en lugar de tratar a fondo los problemas ambiguos y mal definidos. Ese sería el escaneo inconsciente. En la intuición, dentro de la intuición, dice que al consciente con al inconsciente con el consciente, en esta etapa puede suponer una combinación de factores que pueden parecer contradictorios al principio. Por ejemplo, nos ponen aquí unos ejemplos, ¿verdad? De la General Motors, por decir, que nos suena más, más familiar. Concibieron la idea de una estructura de división descentralizada con control centralizado, conceptos que parecen contradecirse entre sí. Sin embargo, la idea tiene sentido cuando se reconocen los principios subyacentes de
a ser responsable de las operaciones al gerente general de cada división o mantener un control centralizado en la casa matriz sobre ciertas funciones, ¿verdad? Y la percepción nos habla, esta es la tercera fase del proceso creativo, es un mayor grado de resultado de un arduo trabajo. Por ejemplo, se necesitan muchas ideas para desarrollar de un producto útil o bien un servicio o un proceso nuevos. Lo interesante es que la percepción se puede presentar cuando el pensamiento no está directamente enfocado en el problema que nos ocupa. Más aún, las nuevas percepciones, pueden durar solo unos minutos y los gerentes efectivos se benefician de tener papel y lápiz a la mano para la toma de notas de ideas creativas. Y la última, que sería la formulación lógica o verificación, dice que la percepción necesita probarse mediante la lógica o el experimento. Esto puede lograrse al continuar con el trabajo sobre una idea o al escuchar los comentarios de otros. La idea de Brown y Sloan de la descentralización, por ejemplo, tuvo que ser probada contra la realidad organizacional. Entonces, dentro de todo esto, vemos cómo ya sigue la innovación, la creatividad y la innovación, ¿verdad? Y creo que ya vemos todo. Vamos a ver el gerente creativo y terminamos este capítulo. Espero que vayan entendiendo mejor cada vez a los conceptos, que se vayan empapando. Si se fijan, ya todos los conceptos que hemos visto en la primera parte, que antes de presentar el parcial, ya los estamos viendo todos juntos aquí en esta unidad y en la que sigue también. Entonces, gracias por estar aquí. Les pido que se pongan a estudiar para que no batallen para el próximo examen y nos vemos la próxima. Gracias.